Buenos días a todos, casi buenas tardes. Se me escucha bien, ¿verdad? Se me desvela la transparencia primera, ya no hay sorpresa, ¿vale? ¿Habéis estado alguna vez en un bar de cereales? ¿Conocéis los bares de cereales? Hay unos cuantos por Madrid. No sé si venís todos de Madrid. Si no venís de Madrid, pues sabéis que hay bares de cereales en Madrid. Básicamente la gente va a estos bares de cereales a consumir cereales. Para consumir cereales lo más raros posible, lo más estrafalarios posible, cereales de importación, que además los mezclan con unos toppings súper locos y con leche de muchos tipos. ¿Me vas a dar la charla esto? Ahí. Y además con leche de colores y demás. Cuando yo voy a un sitio de estos, yo de vez en cuando, he de confesar que voy a sitios de estos de vez en cuando, además he estado no hace mucho, siempre la complejidad que tengo para elegir un tipo de cereales, otro tipo de cereales, un tipo de leche, otro tipo de topping, etcétera, etcétera, me recuerda muchísimo a la IT híbrida. Cuando hablo de IT híbrida, estoy hablando de una combinación de core, es decir, de vuestros sistemas on-premise clásicos, core, que soportan mucho vuestro negocio, de sistemas componibles donde vosotros vais a poder adaptar esos sistemas para unas cargas de trabajo concretas y, por supuesto, y estando en esta sala, no podría dejar de hablar de la cloud privada, la que está en vuestra organización, y de la cloud pública hacia donde se desborda o hacia donde se quitan cargas de vuestro on-premise. Y es difícil elegir entre todo este mix, ¿vale? Si vosotros creéis que no es tan difícil escoger entre esta IT híbrida, os voy a dar un dato que algunos conoceréis. ¿Alguno conoce esto? ¿Ha visto esto alguna vez? ¿Sabéis lo que es esto? ¿No? Esto es el landscape de la Cloud Native Computing Foundation. Todo esto que hay aquí se usa para construir cloud. Todo esto. Entre todo esto tenemos que elegir. ¿No os parece un poco a que si quiero cereales de chocolate pero rellenos, o de Nutella, o de... ¿Cuál es nuestro propósito desde HP Points, desde servicios? Nuestro propósito es convertirnos en vuestro barista. ¿Qué es el barista? El barista es un tío que está en el bar de cereales y que cuando llegas allí diciendo, esto es un mogollón tremendo, no sé cómo elegir de todo esto, tengo que elegir uno de un lado, otro de otro, un tipo de leche, un tipo de topping, y te dice, mira, ¿a ti qué te gusta? ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta un poco más ácido? ¿Quieres leche desnatado? ¿Quieres leche entera? Es una persona que te ayuda a saber cómo consumir todo esto, ¿vale? Pues nosotros lo que queremos hacer es convertirnos en vuestro barista, ¿vale? En aconsejaros hacia la IT híbrida cuáles son las mejores maneras de elegir, cuáles son las mejores maneras de consumirla y cuáles son las mejores maneras de ir desde la IT actual o la que tengáis hacia la IT híbrida. Para ello, una pregunta clásica es ¿qué cereales me gustan? ¿Qué cereales les pongo? ¿Cuáles combinan mejor cuando llegas a un bar de estos? Si hiciésemos esa analogía con IT híbrida, lo que tendríamos es el HP Right Mix Advisor, del que os va a hablar mi compañero José Antonio Fernández en posteriores charlas. Es decir, cómo... Se me está adelantando. Es decir, cómo cojo mis cargas y las distribuyo en la cloud pública, en la cloud privada, las dejo on-premise. ¿Y en qué medida hago eso? La siguiente pregunta es, vale, perfecto, ya sé más o menos hacia dónde ver cada cosa. ¿Qué tamaño de bol tenéis? ¿Cuántos cereales puedo combinar? Y si vengo mucho, ¿tenéis tarjetas de estas que me cuñáis y después me dais uno gratis? Pues la analogía con una IT híbrida es el HP GreenLake. Es consumir lo que vosotros vayáis a usar como pago por uso, pago por consumo. De eso os va a hablar Carlos Marco, que además lo estoy viendo ahí al fondo, en una de las últimas charlas en este mismo track. Y la pregunta final a la que yo quiero aportaros un par de elementos es, mira, siempre he comido los cereales clásicos de toda la vida, los del gallo, por ejemplo, bueno, sin decir marcas. Pero ahora esto me estás poniendo una cosa súper loca con un montón de sabores, con un montón de colores, que además como los mezcle mal y como los dijera mal, cuidado, ¿vale? ¿Cómo como esto? Pues nosotros en la IT híbrida hemos destacado dos elementos que nos parecen fundamentales a la hora de hacer ese paso, a la hora de organizar toda esa IT híbrida y todo ese follón que puedes tener a la hora de elegir. El primer paso es la automatización de la infraestructura, una automatización industrializada que me permita ejecutar mis cargas de trabajo de manera muy eficiente, muy optimizada y sin tener ese costo operacional que me puede dar. Y una segunda pata, que son los contenedores. Seguro que todos habéis oído hablar de los contenedores. Nos va a permitir mucha más racionalización en cargas de trabajo a la hora de llevarnos esas aplicaciones hacia distintos puntos de la cloud híbrida. Sobre automatización. ¿Qué filosofía tenemos nosotros cuando estamos hablando de automatización en HP? La filosofía es una filosofía que habréis oído hablar seguro de infraestructura como código. ¿De qué va esto?
Definimos un estado en un fichero donde decimos, mi estado final de la infraestructura va a ser este. Las redes que quiero en mi Synergy van a ser estas. Los usuarios y parametrizaciones de un sistema operativo van a ser estos, ¿vale? Además, son idempotentes. Yo puedo coger ese fichero de definiciones y aplicarlo a las veces que me dé la gana. No voy a tener un problema por ello, ¿vale? Y solo aplicará las partes parciales que no hayan llegado. Nos va a permitir, además, adoptar costumbres clásicas del desarrollo. Vamos a poder tener un versionado de ese fichero que me va a dar el estado final de mi infraestructura. Vamos a poder tener un pipeline como hacen los desarrolladores de código. Y, por supuesto, pruebas automáticas. Y vamos a tener, en definitiva, un método industrializado para gestionar nuestra infraestructura, definiéndola como código y gestionándola como desarrollo. Básicamente va esto, gestionar la configuración y la operación de la nueva IT híbrida. ¿Cómo lo hacemos? Con un toolset muy estándar, con un toolset muy habitual en la industria. Tenemos Ansible, tenemos Red Hat Ansible Tower, vRealize, todos los elementos que conocéis, que son ya estándar y que seguro que la gente de Red Hat os contará un poquito más sobre ello. ¿Qué beneficios tenemos? Por supuesto, ganar eficiencia, porque limitamos muchísimo el error humano al tenerlo en un fichero muy acotado y muy instrumentalizado, reduciendo los riesgos de operación y además nos permite mover esos recursos que teníamos haciendo labores muy automáticas a labores mucho más estratégicas y mucho más de aporte de valor al negocio. Nos va a permitir, por supuesto, mejorar la productividad, porque no es lo mismo estar haciendo un trabajo muy repetitivo que poder tenerlo en un fichero de infraestructura y desplegarlo así, aumentando muchísimo la velocidad y, por supuesto, la agilidad de procesos. Mejora la calidad. Es difícil equivocarse si tienes eso ya atado y muy probado, ¿vale? Y, por supuesto, nos permite entregar servicios mucho más complejos porque con esas piezas de definición de la infraestructura podemos hacer casos muy complejos que abarquen unos casos de uso bastante más difíciles. Y, por supuesto, una reducción en costes. Vamos a reducir costes en la operación, vamos a reducir costes en despliegue y, en definitiva, vamos a reducir costes en general de IT. ¿Qué capacidades tenemos en HP Point Next para ayudaros en esta parte? Tenemos una parte de advisory donde nosotros vamos a vuestra organización y decimos, a ver, ¿qué procesos son los que os gustaría automatizar? ¿Cuáles son los más complejos y dónde vais a ganar más beneficio? ¿Cuál va a tener un retorno de la inversión mucho más rápido? E intentamos atacar primero esos procesos para ver una eficiencia cuanto antes del proceso. ¿Sí? Definimos cómo se haría, cómo se instrumentalizaría y cómo se pasaría a producción. También hacemos advisory sobre infraestructura como código o automatización que ya existe, para revisarla, aportaros mejores prácticas, etc. Hacemos la automatización como tal, es decir, automatizamos entornos. Yo siempre digo lo mismo, desde que ha llegado Synergy, menos a la persona que enraca, que de momento no tenemos API para ella, podemos automatizar desde toda la provisión de la infraestructura hardware hasta final del todo, incluido operaciones e incluido decomisión. Podemos automatizar cómo se despliegan todas las redes, almacenamiento, sistema operativo, parametrización de sistema operativo, aplicaciones, etc. Y, por supuesto, el entorno. Si estamos hablando de infraestructura como código y estamos hablando de adoptar costumbres de desarrolladores, posiblemente querremos tener un entorno donde podemos hacer pruebas automáticas, donde podemos hacer versionado de código, etcétera, etcétera. Y eso podemos ayudaros a implantarlo también. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos, como os decía, analizando vuestras tareas, analizando vuestros procesos, viendo cuál es el máximo retorno posible para vosotros y el menor tiempo posible, con un toolset muy estándar, como habéis visto, y con mucho músculo y mucha experiencia ganada a través de muchos proyectos de automatización en diversos clientes. Hasta aquí la automatización y ahora la parte donde yo creo que lo que optimizaremos será cargas de trabajo racionalizadas para optimizar nuestra IT. ¿Cómo? Con contenedores, no os voy a contar sobre contenedores, ya sabéis, ahorraremos coste con ellos porque hay que reducir la sobrecarga administrativa, consumo de recursos muy optimizados. Por supuesto, podemos aplicar la automatización directamente o se debe automatizar así. Una agilidad muy grande porque nos aliamos con DevOps y con Agile, por supuesto. Integramos todas las herramientas de infraestructura de DevOps. Básicamente, lo que hacemos es innovar en la manera que desplegamos las aplicaciones, optimizando mucho más nuestra IT. ¿Qué capacidades tenemos? Advisory. Es muy parecido a lo anterior. Vamos a vuestra organización, detectamos cuáles son las aplicaciones que queréis pasar a contenedores, elegimos una, vemos que sea viable y os ayudamos a hacer una primera prueba y después a pasar a producción. Por supuesto, implantamos la infraestructura clásica para correr contenedores, Kubernetes en todas sus formas, OpenShift, Mesosphere, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, igual que en el otro lado, hacemos un desarrollo del entorno donde tenéis para tener temas de Continuous Integration, Continuous Development, etcétera. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con la metodología muy parecida a la anterior.
Cogemos un minimum viable product, un producto mínimo viable, lo analizamos, os sugerimos cómo containerizarlos, os ayudamos a containerizarlo y a pasarlo a una primera prueba de concepto. Analizamos todo vuestro entorno y hacemos ese paso a producción. ¿Con qué herramientas o con qué nos basamos? Con todo este toolset. Express Container de SimpliVity, OpenShift, Mesosphere, Docker, Biosphere Integrated Container Engine y Jenkins, Git y Red Hat Ansible Tower para darle todo ese workflow a todo este paso de cargas. En definitiva, lo que queremos al final de este viaje es que podáis consumir el mejor bol de cereales con la mejor combinación, que más se os adapte, que más os guste y de la manera mejor posible. Y eso mismo que hacemos con el bol de cereales, si fuésemos barista, lo queremos hacer con vosotros, ayudándoos a vosotros y con vuestra infraestructura y con vuestra IT. Muchísimas gracias.